Hola amigos, ¿cómo están? Aquí una clase más. Hoy estaremos viendo el tercer ingrediente. Esta ocasión es el ingrediente cervecero, el agua. Por ahí muchos nos platicaban si íbamos a dar clase referente al tema de agua. Sí, aquí estamos el día de hoy dándola. A diferencia de las clases anteriores, en esta ocasión, por las fechas que se nos atraviesan, no estamos en vivo, pero bueno, decidimos montar la clase para que ustedes puedan verla y no perder el hilo semanal de las diferentes clases que estamos llevando. Por ahí la otra opción era tener la clase hasta entrando el año, pero bueno, la decisión que tomamos fue montarla grabada, para que ustedes estuvieran al tanto de nuestro tercer ingrediente que hoy estaremos viendo, que es el agua. Con el paso de la clase estaremos viendo la relevancia, la importancia que tiene nuestra agua para la elaboración de cerveza. Veremos que pues, es importante también el perfil, los estilos, el estilo que vamos a elaborar, qué tipo de agua desea o requiere para tener un óptimo resultado. Como en las clases anteriores, bueno, estaremos tratando de ver lo más relevante, lo más importante. Definitivamente no será suficiente, pero bueno, poco a poco podemos ir ahondando más en clases e ir incluso desmenuzando algunas de las clases en otras subclases para, bueno, tener más a fondo y a más detalle todos los temas importantes para elaborar cerveza. Como siempre, primero empezamos con mi presentación, quién soy yo. Los que ya nos han seguido en las clases anteriores, bueno, pues ya me conocen, pero también cada clase tenemos nuevos compañeros, nueva gente que se va interesando en las clases gratuitas que estamos dando, Escuela Cervecera en Vivo con Eric Martel. Entonces, bueno, pues es importante continuar con las presentaciones para que sepan quiénes somos nosotros. En primer lugar, bueno, ¿quién soy yo? Mi nombre es Eric Martel. Soy juez internacional certificado por la BJCP, a la Beer Judge Certification Program. Es una de las certificaciones muy reconocidas a nivel internacional. La base de la BJCP está en Estados Unidos y básicamente su objetivo es certificar jueces los cuales puedan dar retroalimentación referente a cervezas de cerveceros para poder obtener o lograr mejoras, una buena retroalimentación y mejoras en la elaboración de cerveza. Entonces yo tengo la certificación de la BJCP, también tengo una certificación de Beer Server por Cicerón. Cicerón es otra organización, otro organismo de Estados Unidos, cuyo principal objetivo es la certificación de gente que sea capaz o tenga amplio conocimiento en el servicio de la cerveza, desde lo que va a temas de guarda de cerveza, cristalería, servicio de limpieza, etcétera, etcétera, ¿no? Hoy en día las certificaciones Cicerón en Estados Unidos son ampliamente reconocidas y bueno, pues al final es parte del aprendizaje seguir con certificaciones. Por ahí también pude tomar el curso de tecnología cervecera ante Civil Institute de Chicago, también una de las principales universidades enfocadas en aportar información sobre cerveza, y por ahí tienen un convenio con Domens de Alemania. También tenemos es un curso que pude yo tomar. The Science of Beer de la Wageningen University de Holanda, también un curso sobre cerveza. Adicionalmente soy administrador del grupo Cheleros de Corazón en Facebook, uno de los grupos, si no es que el más grande de América Latina, de gente interesada en la cerveza, y estamos enfocados evidentemente en la cerveza artesanal, donde básicamente la gente puede subir sus fotos, postear sus cervezas, reseñarlas. Tratamos de compartir información relevante en la industria, a la cultura cervecera. Sí, básicamente el objetivo de este grupo pues, es incrementar la cultura cervecera. Soy cofundador de Cervecería Restricta Brewing. Es una cervecería en la cual tengo un socio aquí en Guadalajara, Jalisco. Tenemos 2 años con la marca, y como homebrewer yo ya tengo cerca de 6 o 7 años. Sí, yo ya elaboraba mi cerveza en casa desde mucho tiempo antes de tener la marca. Entonces, bueno, posteriormente decidimos ya iniciar o emprender una microcervecería. Tenemos, como bien menciono, 2 años. Hemos elaborado por ahí incluso algunas cervezas de colaboración con cervecerías importantes en México. Una de ellas, Cuatro Plumas y Mamut. Por ahí hicimos una Neipa.
Con Cervecería Madueño de Tijuana también hicimos otra colaboración. Y con Cervecería Fauna de Mexicali hicimos una Imperial Stout con coco, que bastante buena quedó. Soy igualmente asesor académico en la Escuela Cervecera. Y bueno, por ahí he escrito algunos artículos para medios impresos, revistas, para internet, algunas páginas de internet. Y también parte de los servicios que por ahí también venimos dando son catas y maridajes para algunas empresas o algunos corporativos. Entonces básicamente esa es mi presentación. Y ahora, Escuela Cervecera. ¿Qué es Escuela Cervecera? Bueno, Escuela Cervecera nace hace 3 años y básicamente su objetivo es compartir conocimiento en América Latina. Más de 2.500 cerveceros o gente que incluso no tenía conocimiento previo, gente que ya tenía incluso sus proyectos, han pasado por nosotros, por nuestros aulas. Actualmente tenemos un enfoque educativo virtual para ayudar a cerveceros sin importar distancias, porque entendemos que el hacerlo de forma presencial limita mucho el expandir el conocimiento. Entonces hoy en día creo que el tema de internet pues, nos permite llegar a muchos más lugares y compartir el conocimiento de una mejor manera. Y bueno, tenemos básicamente 2 programas educativos, ¿sí? El método cervecero express y el diplomado integral en microcervecería. Método cervecero express básicamente es un método o consiste básicamente en un curso en el que de forma muy general y muy básica se explica el proceso de elaboración de cerveza y ahora sí que los instrumentos que se requieren y de forma casera para poder lograr el objetivo. El diplomado integral en microcervecería podríamos decir que es nuestro curso de mayor relevancia, porque como tal es un diplomado con una duración de 9 semanas, en el cual desmenuzamos, desglosamos todo el contenido de un diplomado muy completo en diferentes módulos, desde la elaboración de cerveza, todo el proceso muy detallado, los ingredientes cerveceros, pero por ahí nos vamos también a más temas como lo son la guía de estilos BJCP, que es importante conocer para la persona que desea elaborar una receta. Hablamos un poco de servicio, hablamos un poco de maridaje, nos metemos a temas incluso ya como el mercadeo para cerveceros, que es un tema sumamente relevante. Y bueno, pues realmente tratamos de siempre abarcar la mayor información para todas las personas que empiezan a estudiar con nosotros. Por ahí uno de los grandes beneficios que tiene este diplomado y que no tiene ningún otro curso el día de hoy, pues básicamente de ningún proveedor, es el hecho de que las personas que se inscriben con nosotros siempre tendrán la información a la vista, siempre podrán estar consultando la información y no que una vez que termina el diplomado se cierra la consulta, ¿no? Es de por vida esa información. Entonces, bueno, creemos y estamos conscientes de que con el objetivo de lograr difundir la cultura cervecera en América Latina, este diplomado pues se enfoca en que la gente aprenda a elaborar cerveza de calidad, que realmente falta mucho en América Latina tener una mejor cultura y una mejor cerveza. Pero muy bien, vámonos de lleno a lo que es nuestra clase del día de hoy. Ingredientes cerveceros, el agua. Vamos a comenzar básicamente con unas pequeñas láminas de introducción referente al agua como ingrediente cervecero, ¿sí? Empezamos. El agua es un ingrediente fundamental en la cerveza. Podríamos pensar que el agua es algo sencillo y sin mucha relevancia, pero no hay algo más equivocado que pensar eso. Si consideramos que cerca del 95% de la cerveza es agua, su selección y tratamiento requiere toda la atención. Incluso de los 4 ingredientes necesarios es el que se requiere en mayor cantidad. Es muy común, y ahorita en una lámina más adelante lo vamos a ver, es muy común pensar o enfocarnos en los 3 ingredientes adicionales, ¿no? El lúpulo, la malta, ¿no? Pues ¿qué tipo de lúpulos vamos a requerir? ¿En qué momento los vamos a agregar? ¿Qué tipo de malta? Mi cepa de levadura. Y dejamos, podemos pensar que el agua, pues bueno, es abundante, ¿no? Pues puedo agarrar agua donde sea, de la que me tomo y listo. Ahorita veremos por qué sí y por qué no. Realmente el agua es básica para lograr un excelente resultado en una muy buena cerveza.
Agua y estilos de cerveza. Hoy en día, el cervecero puede ajustar su agua al perfil del estilo que desee elaborar o lo requiera. Es por eso que los ajustes de agua son requeridos y necesarios para poder resaltar ciertos sabores según el estilo elaborado. Más adelante estaremos viendo que al agua deberemos hacerles ajustes dependiendo del estilo que vamos a elaborar. Ahorita más adelante vamos a estar viendo de qué dependen esos ajustes que se estén haciendo y cómo se van a hacer ese tipo de ajustes. Es importante para el cervecero conocer cómo los ingredientes pueden afectar el producto final, ¿sí? O sea, al final, igual que en todo, deberemos conocer cómo, si agrego, no sé, si agrego lúpulo en cierto momento, en cierta parte del proceso, qué resultado voy a tener y qué diferencia voy a tener si lo agrego en otro momento. O si utilizo un agua más dura, o un agua más blanda, o un agua más ácida, más alcalina, etcétera. Al final el cervecero debe ir desarrollando en su receta el perfil de todos los ingredientes y la mezcla de los mismos para lograr un resultado final. Entonces, ¿es importante el agua cervecera o no es importante? Esta es la parte que les mencionaba hace un momento. Cuando uno comienza a elaborar cerveza es común escuchar que con el agua con que el agua sea tomable, con que el agua no huela mal, no sepa mal, listo, puede ser una buena cerveza. Teóricamente sí, teóricamente podremos hacer una cerveza que a lo mejor sea bebible, que a lo mejor no resulte mala, pero ya hablando de temas de profesionalización, es decir, ya no nada más queremos hacer una cerveza que sea tomable, realmente queremos hacer una cerveza que sea excelente, que vaya realmente mejorando la experiencia de la persona que toma una cerveza. Entonces, en ese momento ya no podemos dejar nada de lado, ¿sí? Tenemos que considerar que todos los ingredientes son importantes y deberemos de darle a cada uno de los ingredientes pues ahora sí que, como lo acabo de mencionar, su importancia necesaria. Al final, para lograr un excelente resultado, nada debe quedar de lado. Entonces el agua, como ya estaremos viendo, es fundamental para un óptimo resultado final. Otra situación importante, quizá no es algo que ustedes se hayan puesto a pensar, pero el agua es el único de los 4 ingredientes que por los altos costos que representaría no es posible importar, por lo cual debemos trabajar con la que tenemos a la mano en nuestra ciudad. Es posible importar cualquiera de los otros 3 ingredientes. Podemos importar maltas, que de hecho lo hacemos, lúpulos, que de igual forma lo hacemos, porque a lo mejor en las regiones que elaboramos cerveza pues no se da el lúpulo, tenemos que traerlo. Las levaduras igual, actualmente hablando de levadura en polvo, pues hay 2 o 3 principales proveedores que generalmente son de Estados Unidos, entonces hay que también importarla. Pero el agua no, ¿sí? El agua, volvemos a lo mismo, el agua es el ingrediente que necesitamos en mayor cantidad, así es que sería muy costoso y muy difícil estar importando cada que queramos elaborar cerveza, pues nuestra agua. Así es que con el agua sí tenemos que trabajar de forma local, ¿sí? Y como estaríamos viendo más adelante, el agua en diferentes ciudades, en diferentes regiones, en diferentes países, pues bueno, resulta que es un agua diferente. ¿Por qué? Porque tiene características diferentes, ¿sí? No sería lo mismo elaborar un mismo estilo con el agua de una región que con el agua de otra región, porque resulta que tienen perfiles diferentes, ¿sí? Entonces deberemos de conocer los perfiles que requerimos para el agua y también para la cerveza, perdón, y también deberemos conocer los perfiles de nuestra agua con la que estamos trabajando. También es común escuchar que cervezas iguales elaboradas en diferentes regiones suelen saber diferentes. ¿Qué tan cierto es eso? Es completamente cierto, ¿sí? Si alguien a lo mejor desconoce de cerveza, podría decir, no, pues es que es lo mismo, ¿no? Utilizamos la misma receta, los mismos ingredientes, pues es el mismo resultado. Pero no, la realidad es que no. El agua tiene perfiles diferentes, entonces de entrada no estaríamos utilizando el mismo tipo de agua y eso nos va a dar un resultado diferente, ¿sí? Por darles un ejemplo muy importante o muy fácil de entender, cervecerías comerciales en México tenemos Cuauhtémoc Moctezuma, que actualmente es Heineken, y tienen diferentes plantas en diferentes partes del país y elaboran en algunas las mismas cervezas. ¿Sí? Si uno toma, por ejemplo, una cerveza Tecate en Tecate, Baja California, y prueba la misma en Guadalajara, elaborada en Guadalajara, resulta que saben diferentes. Misma receta, mismos ingredientes, pero un perfil de agua diferente.
Entonces la realidad es que el agua sí nos va a afectar. Entonces, por lo tanto, sí es sumamente importante conocer y realizar los ajustes que debamos requerir. Ahora vamos a dar una pequeña introducción al agua. Bueno, pues todo el mundo sabemos qué es el agua, todo el mundo tomamos agua. Bueno, el agua químicamente es un compuesto inorgánico formado por moléculas de 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Recordemos el famoso H2O. Pero en la práctica contiene una gran variedad de minerales, gases disueltos, materia orgánica y otras partículas. El agua disuelve componentes según la geología y sustratos por los que se filtra, que le dan unas características a veces únicas. Esta parte es muy importante, ahorita la vamos a retomar un poquito, siendo el ingrediente que se necesita en mayor cantidad. Anteriormente los elaboradores se situaban al borde de ríos, pozos o acuíferos que tenían unas características estables para asegurar un suministro constante y de buena calidad. ¿Qué sucedía antes? Cuando querían hacer cerveza, pues requerían el agua que tenían ahí a la mano, como dice bien ahí, en pozos, en ríos. Las cervecerías se elaboraban cerca de fuentes importantes de agua, pero resulta que el agua, y recordemos por ahí el ciclo del agua, como dice aquí, el agua disuelve componentes según la geología y sustratos por los que se filtra, es decir, esa agua que estaba en ríos, que estaba en pozos, pues era agua que había caído y que había arrastrado ciertos componentes que tenía la misma geología del lugar, la tierra, el piso donde caía, y pues por lo tanto tenía diferentes ingredientes las aguas de diferentes regiones, ¿sí? Es común, y a lo mejor por ahí ustedes habrán escuchado, que hay ciudades que se hicieron famosas por elaborar algunos estilos de cerveza. Ahorita lo vamos a ver más adelante, pero básicamente eso, ¿por qué se da? Por este tema, ¿sí? Eran aguas ya muy particulares con ciertas características que la geología del lugar en el que habían caído o donde estaban reposando le daba al agua, y empezaban a hacer estilos que iban muy de acuerdo a las características del agua que en cada región tenían. Vamos a mencionar algunas de estas aguas históricas muy conocidas de manera rápida, nada más para que ustedes vayan de cierta forma entendiendo más esta parte. Ciudad, aquí tenemos del lado izquierdo la ciudad Pilsen. La ciudad Pilsen está en la República Checa, y el estilo muy común que se elaboraba y que hasta el día de hoy es el estilo Pilsner. ¿Qué características tiene el agua de esta ciudad? Bueno, es blanda, con bajo contenido de sodio, cloruro, sulfatos y carbonatos. Es de muy baja dureza y de muy baja alcalinidad. Consigue un pH óptimo durante el macerado solo con maltas base. Ahorita estaremos viendo un poquito más de las maltas base y maltas especiales, y también en otras clases. Proporciona un distintivo perfil de lúpulo suave y redondo. A pesar de las altas tasas de lúpulo, el bajo contenido en sulfatos suaviza la amargura y enfatiza el aroma. Entonces era muy común que en esta ciudad de Pilsen elaboraran cervezas del estilo Pilsner. En Dortmund, en Alemania, de ahí se hizo muy característica las cervezas de estilo Export Lager. ¿Qué características tenían este tipo de cervezas por el agua de esa ciudad? Bueno, eran aguas con niveles altos de alcalinidad total y dureza permanente. Produce espléndidas lagers rubias, con menos carácter a lúpulo que las de Pilsen, en República Checa. Una mayor presencia de minerales, especialmente sulfatos. Favorece el gusto de la malta y la hace similar al agua de Viena. Pero las cervezas conseguidas son más rotundas, secas y de color más claro. Entonces las cervezas de Dortmund, la Export Lager, también suelen ser cervezas que se consideran como históricas en base al agua de la región. Viena, que era el estilo Viena Lager, no tiene el nivel de calcio necesario para balancear los carbonatos y cuenta con mucho menos sodio y cloruros que la de Dortmund, de la que se querían imitar las cervezas. Sí, ese era su objetivo al principio. Se utilizan más maltas tostadas para equilibrar el macerado, creando las famosas lager rojo ámbar de Viena, sí, que es un color característico de ese estilo. Una concentración bastante alta de sulfatos acentúa el tostado de las maltas y contribuye a la obtención de un final seco. Continuamos con aguas de otras ciudades, otros países, como ejemplo. Vamos con el agua de Edimburgo, y el estilo elaborado común, o el estilo reconocido en esta ciudad, son las Scottish Ale. ¿Qué características tienen las aguas o las cervezas al final de Edimburgo, las Scottish Ale? Similar a la de Londres, pero con un nivel de bicarbonato y sulfato más alto. Esto hace que las cervezas elaboradas en este lugar obtengan una maltosidad más definida
y que pueden ser equilibradas usando una cantidad menor de lúpulo. De hecho, el estilo Scottish Ale es un estilo caracterizado por su bajo utilización de lúpulo. Son cervezas que van más hacia la maltosidad, hacia las notas dulces y acarameladas que dan las maltas, y no tanto hacia el lúpulo. Burton. Las Pale Ale y las IPAs de Burton en Inglaterra, yo creo que es el ejemplo más común, e incluso si ustedes por ahí investigan un poco sobre aguas históricas para elaborar cerveza, van a ver siempre Burton-on-Trent. ¿Qué estilo, como mencionamos, se elaboraba en Burton? Las IPAs y las Pale Ale, que son cervezas muy enfocadas hacia el lado del lúpulo y no tanto de las maltas. Pero bueno, veamos las características. Niveles de calcio y magnesio notablemente altos. Esto sería perjudicial para la maceración si no fuera que contiene además la cantidad necesaria de carbonatos para balancear los efectos negativos en el macerado. A pesar de ser de otro orden de magnitud, la relación dureza-alcalinidad es muy similar a los niveles del agua de Pilsen, con una similar alcalinidad residual, pudiendo alcanzar cervezas más claras. El alto nivel de sulfato comparado con el sodio realzan todas las características del lúpulo, produciendo una amargura limpia y definida. Destaca el carácter sulfatado, sequedad, aroma y sabor mineralizado o sulfurado, y extendiendo la amargura. Por aquí hay un tema muy importante que lo veremos más adelante, donde dice que el alto nivel del sulfato comparado con el sodio realzan las características del lúpulo, ¿sí? Entonces aquí dice que sulfatos y sodios hacia abajo realzan los sabores del lúpulo. Ahorita lo vamos a ver un poco más adelante, más a detalle. Y finalmente las aguas de Dublín, que eran ideales o son ideales para elaborar stouts o porters o stouts secas, con un alto contenido de calcio y carbonatos. Su agua es muy adecuada para el uso de grandes cantidades de maltas obscuras y altamente ácidas. Las maltas obscuras siempre acidifican nuestro mosto, ¿sí? Más que en cualquier otro lugar. Los niveles bajos de sodio, cloruro y sulfatos consiguen que el lúpulo aporte una amargura adecuada para balancear toda la malta. La dureza favorece la fermentación de ales, de cervezas de alta fermentación, muy alta alcalinidad adecuada para cervezas oscuras. Y bueno, en Irlanda uno de los ejemplos más icónicos es la cerveza Stout Guinness. ¿Sí? Es un ejemplo característico de las cervezas que se hacían o se elaboraban o se les daba principal elaboración en aquella ciudad. Pero bueno, ya viendo, una vez visto los ejemplos que vimos de aguas históricas de diferentes ciudades, por ahí estuvimos ya tocando algunos términos que es importante definir y que ustedes conozcan. Primero vamos con la dureza del agua. ¿Qué es un agua dura o un agua blanda? Hablamos de agua blanda cuando el suelo es duro y viceversa. Es decir, donde las capas del terreno son duras, es decir, que hay basalto, arenisca, granito, el agua no arrastra muchas sales y se dice que es un agua blanda. Por el contrario, en suelos más permeables, calcáreos, que son rocas sedimentarias como el yeso, sal común, el agua disuelve más minerales, es decir, arrastra, se queda con esos minerales, se los lleva, sobre todo el calcio y el magnesio, resultando en aguas duras. El hierro, el estroncio, el manganeso, etcétera, también endurecen el agua, aunque en menor medida que el calcio y el magnesio. Entonces, en pocas palabras, el agua va a ser más dura mientras contenga más calcio y magnesio, ¿sí? También otra forma de definirlo es que a más iones en el agua, más dura será. Ahora, siempre que hablemos sobre temas de dureza, por ahí vamos a ver siempre dos términos que deben de conocer: dureza permanente y dureza temporal. La dureza permanente mide los cationes metálicos no alcalinos disueltos, sobre todo del calcio y el magnesio. La dureza temporal es diferente. También se le conoce como carbónica. Se debe a los bicarbonatos y carbonatos de calcio y magnesio. El carbonato de calcio y el hidróxido de magnesio precipitan con el calor, formando el sarro típico de las instalaciones de agua domésticas, reduciendo la dureza del agua. Ustedes recordarán haberlo visto cuando se van formando como esa capa blanca, polvo blanco. Pero esta parte es muy importante porque esto nos dice que el agua puede ser tratada mediante el hervor, es decir, mediante el calor, para reducir la dureza temporal y hacer nuestra agua más blanda. Ahora, otros dos términos importantes: alcalinidad y pH. El pH, ¿qué es? El pH de una sustancia mide la acidez de la solución.
así en pocas palabras. Y la alcalinidad es la capacidad para neutralizar los ácidos en una solución. Para el cervecero el tema del pH es muy importante, pero más allá del pH del agua, lo que el cervecero quiere saber es el pH de su mosto. Es decir, ¿qué es el mosto? Es la mezcla o el momento en el que mezclamos nuestra agua con nuestros granos. Y es el momento en el que vamos a hacer la maceración. El pH de mi maceración es lo que yo como cervecero quiero saber y me interesa, ¿sí? Ahorita en la siguiente lámina vamos a ver un poco de los diferentes pH según el momento de elaboración de cerveza, pero en pocas palabras el pH que el cervecero requiere es el del mosto como tal y no del agua. Finalmente la acidez y la alcalinidad se miden en una escala del 0 al 14, donde el 7 es el número neutro, digamos que no hay ni acidez ni alcalinidad. Por debajo de 7 unidades las disoluciones son ácidas y por encima de ese valor alcalinas. Y veremos que en nuestro proceso cervecero siempre estamos buscando un pH no neutro, sino incluso ácido. El pH óptimo para cada fase de elaboración. Empezamos con el macerado. Para los que aún no conocen el proceso de elaboración de cerveza, ya lo estaremos viendo más adelante, posterior a los ingredientes. Sí, pero la maceración básicamente se da cuando junto mis granos con el agua para buscar activar ciertas enzimas, como aquí lo estamos viendo en esta tablita. Ahorita lo voy a explicar un poquito mejor. Entonces, el macerado siempre estaremos buscando el 5.3, sería, digamos, que mi pH óptimo. Si no se ajusta, afectará la extracción de azúcares. La menor actividad de las enzimas alfa y beta amilasas reduce la conversión del almidón. Básicamente este cuadrito es lo que nos da el tema de la maceración. Aquí estamos viendo el pH de 4.5, 5 y 5.5 y las temperaturas. Básicamente estamos viendo las diferentes enzimas. La alfa amilasa, como por aquí lo podemos ver, trabaja óptimamente entre un pH del 5.3 más o menos al 5.7. Mientras que la beta amilasa de 5 a 5.5. Por eso decimos que 5.3, 5.4 va a ser el pH óptimo que yo estaré buscando. También, bueno, podremos ya ver más adelante en el proceso el tema de las temperaturas, pero ahorita nos vamos a enfocar únicamente en el tema de mis enzimas por el pH, ¿sí? Ahora, una vez que termino mi maceración, tenemos que hacer un lavado para continuar la extracción de azúcares, ¿sí? Es decir, agua va a ingresar nuevamente a nuestro macerador, va a pasar nuevamente por toda mi cama de granos para lograr una mejor extracción. Un mayor pH aumenta la extracción de taninos y añadirá astringencia. Es decir, si mi pH es mayor a 5.8, mis granos tienen taninos. A lo mejor la palabra taninos la han escuchado en los vinos, ¿sí? Los vinos, la cáscara de uva te da taninos y te da cierta astringencia. La cáscara de nuestro cereal, de nuestras maltas, de nuestra cebada, también tiene taninos, pero nosotros no la queremos extraer, ¿sí? Y con un pH elevado vamos a extraer esos taninos y nos va a dar astringencia a nuestra cerveza. No queremos eso. La cocción, 5.2. Un pH alcalino extraerá mayor astringencia, es decir, un pH mayor a 7 nos va también a extraer astringencia. En la fermentación estaremos buscando 4.5, un pH 4.5. Un pH diferente reduce la vitalidad de la levadura y reduce su floculación. Es decir, si tenemos un pH diferente en la fermentación, va a afectar directamente a nuestra levadura, ¿sí? Le va a quitar la vitalidad, la energía de trabajar de forma correcta. Y también va a hacer que flocule menor, su floculación sea menor. Es decir, que una vez terminada su función, caiga hasta el fondo de nuestra olla o de nuestras cubas de fermentación. Y finalmente en el embotellado vamos a estar buscando un 4.2. Un pH bajo facilita la conservación de la cerveza y un pH ácido, es decir, también hacia abajo, da una sensación refrescante. Ahora, efectos de los iones. Primero, las características de las aguas cerveceras de diferentes países, como ya lo estuvimos viendo, se pueden explicar con la descripción de los efectos de los principales iones del agua, ¿sí? Un ion es un átomo o molécula que no tiene una carga eléctrica neutra y que tiene especial facilidad para combinarse con otros compuestos, ¿sí? Mientras que los cationes son iones cargados. Los cationes y los aniones, los cationes positivos, aniones son cargados negativamente. Entonces esa parte es importante entenderla. Cationes son iones cargados positivos, aniones son iones cargados negativos. Aquí vamos a mencionar los principales.
El hidrógeno, sodio, calcio, magnesio, aluminio, ion ferroso y ion férrico son cationes, mientras que aniones son hidróxilo, cloruro, bicarbonato, carbonato, sulfato, nitrato y fosfato. Ahora vamos a entender un poquito los ajustes que tenemos que hacer en nuestras aguas. Como ya vimos, dependiendo del estilo que vayamos a elaborar, necesitamos pues ahora sí que enfocarnos en ciertas características. Para eso también va a ser importante conocer nuestro perfil de agua con el que estamos trabajando, pero bueno, ahorita vamos a ver posteriormente cómo podemos conocer nuestro perfil de agua, ¿sí? Pero empezamos con los carbonatos y los bicarbonatos. Son los iones que determinan la dureza temporal o de carbonatos. Es considerado el factor más importante del agua para hacer cerveza, los carbonatos y bicarbonatos. Evita la caída excesiva del pH en macerado con maltas obscuras. Si recordemos que las maltas obscuras tienden a acidificar nuestro mosto, ¿sí? Entonces, bueno, el carbonato y bicarbonato nos va a servir para contrarrestar eso. Si ese es excesivo, puede provocar un pobre rendimiento de la extracción de grano. Niveles no deberían ser mayores de 25 a 50 partes por millón o miligramos por litro en las lagers y de 100 a 300 en cervezas obscuras. Desde aquí es cuando el cervecero ya empieza a diseñar su receta. Fíjense, si quiero hacer una lager de 25 a 50 partes por millón es correcto, pero si quiero hacer una ale de 100 a 300, entonces el cervecero al diseñar su receta debe tener todo en cuenta todo esto, ¿sí? Calcio es el elemento más importante de la dureza permanente. Ayuda a bajar el pH al rango óptimo y favorece la coagulación de proteínas, es decir, el hecho favorece que las proteínas se junten y vayan también cayendo hacia el fondo. Reduce la extracción de taninos, 100 partes por millón es un buen nivel para cualquier cerveza, ya sea lager o ale. Vámonos con el magnesio. Contribuye a la dureza y el pH en menos medida que el calcio, ayuda pero en menor medida. También puede acentuar el sabor y la acidez en cantidades pequeñas. Niveles a 30 miligramos por litro o 30 partes por millón aportarán amargura seca y astringente que no queremos. Entonces niveles superiores a 30 no es algo óptimo que estaremos buscando al elaborar cerveza. Sodio. Puede potenciar el sabor en dosis bajas, asentando la dulzura de la cerveza. Esta parte es importante. El sodio nos puede ayudar en dosis bajas a acentuar la dulzura de la cerveza, a lo mejor para cervezas que van más enfocadas hacia la dulzura de las maltas. Contribuye también al cuerpo y carácter. En concentraciones mayores a 70 partes por millón puede conferir salinidad y ser tóxico para la levadura. No para el ser humano, pero sí para la levadura. ¿Y eso en qué nos va a afectar? Que si es tóxica para la levadura, esta no va a trabajar correctamente en nuestra fermentación y vamos a tener fermentaciones inconclusas o mal concluidas, ¿sí? Cloruro. Acentúa la plenitud y la dulzura, igual que el sodio también acentúa la dulzura, en cervezas en donde predomina un carácter maltoso. Contribuye también a la sensación en boca y complejidad de la cerveza. Los niveles deben estar entre 1 y 100 partes por millón, pero ojo, mayor a 150 puede aportar sabores salados. Y eso se da prácticamente en cualquiera de los de las minerales que estamos viendo ahorita, o sales si las utilizamos, que en un nivel pequeño nos va a dar cierto sabor que puede ser bueno, pero ya a niveles muy altos nos va a dar un sabor completamente diferente que no es el que estamos buscando. Y finalmente los sulfatos, es el elemento del agua que más influye sobre el lúpulo. Es decir, en cervezas lupuladas siempre buscaremos tener niveles altos de sulfato. ¿Por qué? Porque resaltan la sequedad y la amargura. En concentraciones muy altas pueden aportar un sabor sulfuroso, como decíamos. Es diferente agregar poco a mucho porque nos va a dar sabores completamente diferentes. Para Pilsners se recomiendan niveles por debajo de 10 partes por millón, mientras que de 25 a 50 para lagers claras y de 30 a 70 para la mayoría de cervezas de alta fermentación o ales. Aquí podemos ver una tablita referente a las características de las ciudades y los diferentes tipos de sales o minerales, y vean la gran diferencia que hay de unas a otras. Por ejemplo, la dureza CaCO3 en Pilsen va de 26 a 37, mientras que en Dortmund de 624 a 740 o en Burton de 756 a 1135. Vean la gran diferencia. Es por eso que el agua de Pilsen beneficia a un estilo como el Pilsner y no a una IPA como en Burton, ¿sí? Pero justamente imagínense que nosotros tenemos un agua como la de Viena de 249 y queremos hacer una IPA. Bueno, entonces tendremos que ajustar nuestros 249 ppm
a buscar algo similar a lo que tienen en Burton. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, según el agregado de sales o minerales, como lo estuvimos viendo en la parte anterior. Pero aquí es importante que ustedes conozcan y entiendan cómo en todos los componentes del agua, dependiendo de nuestro perfil, tendremos que ajustarlos para poder llegar a elaborar ciertos estilos que no van acorde con nuestro perfil de agua que tenemos en ese momento, ¿sí? Igual pasa con el magnesio. Podemos ver que en Pilsen es de 2 a 3, mientras que en Edimburgo es de 18 a 25, o con el calcio, que en Pilsen es de 7 a 10, y en Burton de 263 a 352. Ahora, para entender esto, necesitamos también saber qué perfil tenemos. De hecho, debemos de partir de ahí. ¿Qué perfil tengo? ¿Qué cervezas, qué estilo estoy buscando? ¿Cuáles son las características de estilo? Entonces, ¿qué es lo que tendré que ajustar? Pero entonces, ¿cómo voy a determinar cuál es mi perfil de agua? Básicamente podremos hacerlo de tres formas. Si nosotros utilizamos agua de nuestro municipio, de nuestra municipalidad, o si tenemos un proveedor que a quien le compramos el agua, bueno, le podremos solicitar su análisis de agua, ¿sí? Su análisis químico de agua, en el que nos va a dar justamente todos los indicadores que ahorita estaremos viendo y nos estará diciendo en qué rango está. Si eso no es posible, entonces otra de las formas sería que nosotros mismos mandemos a analizar al laboratorio nuestra agua, pues, cosa que es a lo mejor más lenta y más cara, pero sí o sí necesitamos conocer nuestro perfil de agua. La tercera opción quizá es últimamente de las más sencillas y de las más fáciles, y es adquirir un kit de soluciones para nosotros mismos hacer nuestras pruebas y conocer nuestro perfil de agua. Estos kits básicamente son unas botellitas que traen diferentes soluciones, que tenemos que agregar cierta cantidad de gotas de cada una en nuestra muestra, ver un cambio de color que tenga, contar cuántas gotas fue y hacer una fórmula que ahí nos explican los kits, y de una forma muy rápida vamos a poder de cierta forma tener nuestro perfil de agua. Al final, tener el perfil de agua es básico y es necesario para el cervecero para poder realizar los ajustes necesarios. Entonces, es importante conocer todos estos términos que acabamos de ver hoy, chicos. Digo, al final, no quiero que sea como lo he mencionado anteriormente, una clase muy técnica que a lo mejor ustedes digan, no, pues es que yo no soy químico, ya no puedo hacer cerveza. Al final, el cervecero no necesita comprender al 100 la química, pero sí necesita comprender aquellas cosas que pueden afectar, mejorar o empeorar su cerveza. Entonces, sí tenemos que meternos a esto y conocer poco a poco, ir conociendo poco a poco mejor nuestros diferentes ingredientes y las diferencias que nos pueden aportar dependiendo del tipo de agua que utilicemos, el tipo de lúpulos, el momento de agregado de los lúpulos, las cepas de levaduras y los diferentes tipos de maltas que podemos utilizar. Pues bueno, básicamente hoy estamos concluyendo con nuestra clase de agua. El siguiente miércoles estaremos viendo nuestro último ingrediente, que es levadura. No estaremos tampoco en vivo porque se atraviesa justamente el día primero del año, y hasta el 8 de enero sí vamos a estar nuevamente en vivo. Pero bueno, por lo pronto quisimos hacerlo de esta forma para que no perdieran ustedes el hilo de los 4 ingredientes en 4 semanas consecutivas. Y posteriormente, bueno, empezaremos a ahondar ya en otros temas. Es importante para nosotros que le den like al video, que nos dejen sus comentarios, les está gustando, no les están gustando las clases. Déjenos sugerencias de qué clases les gustaría que hiciéramos, o qué temas les gustaría que viéramos del mundo de la cerveza. Esto es muy vasto, muy grande, y podemos irnos metiendo poco a poco, pero bueno. Recuerden que también deben de estar muy atentos a nuestras redes sociales. El diplomado en microcervecería probablemente se vaya a abrir nuevamente en enero, para que si ustedes realmente quieren continuar y aprender de una forma ya mucho más detallada que estas clases gratuitas, pues bueno, el diplomado es una excelente opción. Muy bien, pues bueno, por la clase de hoy ha sido todo, y nos estamos viendo el siguiente miércoles. Gracias, y a tomar mucha cerveza, pero sobre todo a estudiar sobre cerveza. Saludos.